Lectio Divina, 27º domingo del tiempo ordinario. El hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Marcos capítulo 9, versículos 30 al 37. Señor Jesús, tú nos invitas para ser parte de tu familia. Por medio del bautismo nos has incorporado a tu iglesia. Te pedimos que nos envíes tu Espíritu Santo para que nos ayude y nos fortalezca, por medio de tu palabra, a vivir con fidelidad el Evangelio. Escuchamos su palabra. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto, y Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después, tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra de Dios. Contemplamos su palabra. Jesús está en territorio de Herodes de Antipas. Antes, Herodes se divorció de su esposa
aretes para casarse con Herodías, que había sido esposa de su hermano. Juan Bautista criticó este matrimonio y su crítica resultó en su decapitación. Seguramente los fariseos creen que si consiguen que Jesús condene el divorcio, Antipas y Herodías se ocuparán de deshacerse de su presencia problemática. Marcos ya nos ha dicho que Herodes sabe de Jesús y cree que es Juan Bautista resucitado. Desde el principio, San Marcos establece que los fariseos están tentando a Jesús. Utiliza esta misma palabra al hablar de Satanás tentando o probando a Jesús en el desierto. En la Biblia varias veces se menciona Dios probando gente, pero hay una diferencia entre las pruebas de Dios y las de los fariseos. La diferencia es que Dios prueba con la esperanza que gente pase la prueba, mientras que los fariseos prueban a Jesús retándolo. Ese es solo uno de varios incidentes en que fariseos empiezan un conflicto con Jesús. Cuestionaron sus prácticas y las de sus discípulos. Conspiraron con los de Herodes para destruir a Jesús. Tentaron a Jesús pidiéndole una trampa. Jesús advirtió a los discípulos de los fariseos y de Herodes. Los fariseos esperan que Jesús escoja un lado de la controversia, así alienándose de los que se encuentran al otro lado. Notemos que al hombre se le permite divorciarse de su esposa, pero no viceversa. A las mujeres se les trata como propiedad del marido y pocas de ellas tienen derechos legales. A menudo las consecuencias del divorcio para una mujer son devastadoras y le dejan con pocas opciones para mantenerse. Algunas mujeres divorciadas pueden atraer a un pretendiente, pero muchas no. El énfasis no se encuentra en darle permiso al marido para divorciarse, sino en prohibirle que se vuelva a casar con su primera esposa, que se ha casado con otro hombre. El certificado de divorcio le provee a la mujer divorciada con protección legal y el derecho de casarse de nuevo. También fíjese que este pasaje no expresa ninguna condenación hacia el segundo matrimonio de la mujer divorciada. El divorcio es simplemente el menor de dos males. Un escape para disminuir los efectos destructivos de un corazón endurecido. Una anulación difiere del divorcio solo en el sentido técnico, pero también es necesitado por un corazón endurecido. Sin embargo, Jesús no declara inválido el pasaje de Deuteronomio. No contradice que Deuteronomio permite el divorcio, pero dice que Moisés dio este permiso como concesión por nuestra dureza de corazón, nuestra naturaleza pecadora. Jesús no discute con Moisés, en vez nos dirige a una autoridad aún más fundamental, citando Génesis para aclarar la intención original de Dios, que hombre y mujer se conviertan en una carne. La frase una carne sugiere una unión sexual
Pero claramente Jesús quiere decir que tal unión es parte de una relación aún más profunda y duradera creada por Dios. Pues lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Cuando el matrimonio esté en peligro, pero ambos miembros están dispuestos a seguir buscando los ideales de Dios, no existe mejor texto que el que Jesús ha mencionado, el ideal de Dios de la creación. Cuando este no es el caso, hacemos bien al buscar una palabra de Dios para guiarnos a textos que hablan del perdón, de nuevos comienzos después de equivocaciones o de la iglesia como una comunidad que se apoya. Le llevaron a unos niños. La preocupación principal del relato, sin embargo, no es tanto los niños, sino el tipo de gente que puede entrar en el reino de Dios. En ese tiempo y lugar, niños tenían un estatus muy bajo. En ese sentido, eran como muchas otras personas marginadas, leprosos, mujeres, recaudadores, a quienes Jesús favorecía. ¿Quién sabe qué maravilla le puede ocurrir a un niño al ser tocado por un gran hombre? ¿Quién sabe cuando un niño puede empezar a llorar o resistirse a sus padres? Es mejor dejar a los niños en el jardín donde deben estar. Los discípulos hablan de manera severa. No molesten al maestro. Jesús se disgustó, pues todo su ministerio marca su devoción hacia los débiles y vulnerables. Pero los discípulos no lo han entendido. ¿Qué es lo que tiene un niño que le prepara para entrar en el reino de Dios? La respuesta está en la manera que niños reciben el reino, como un regalo. Dependen del Padre. Vienen con manos vacías y corazones que confían. Dependen por completo en la gracia de Dios. Y esa es la única manera de recibir el reino de Dios. Solo San Marcos incluye esta bonita nota de gracia. Padres trajeron a sus hijos a Jesús para ser bendecido, y Él los bendijo. Hoy la palabra nos habla. Quiere transformarme. Mi actitud con Jesús es igual a la de los fariseos. ¿Les pongo trampas a mis hermanos? Si soy casado o casada, ¿cuál es mi actitud frente al matrimonio? Como los discípulos, ¿cuestiono las cosas del matrimonio? ¿Dejo que los más pequeños se acerquen a Jesús? ¿Busco a las personas desinteresadamente? En intimidad con Él me pongo en oración. Gracias, Jesús,
por darnos en nuestras familias el don del matrimonio, que nos hace capaces de ser semillas y germen de la creación, y por permitirnos tener una familia que busca tu amor y entrega en la generosidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Perdón, Señor, por fallarte cuando nos encontramos en problemas de pareja y preferimos destruir nuestras familias, por no tener el don de la comunicación en nuestra familia, por no saber aceptar y tener paciencia con los más pequeños. Por eso te pedimos perdón. Salimos a anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y esté disponible para la misión a través de un testimonio de vida que tenga el sabor del Evangelio. Tratemos con amor y cariño a los más pequeños y desprotegidos de la sociedad, principalmente a los más pobres. Ayudemos a las personas casadas de mi comunidad por medio de la palabra a fortalecer su matrimonio y así sean ejemplo de vida. Parroquia San Juan Evangelista, Parroquia Santísimo Sacramento y San Pío X, Arquidiócesis de Córdoba, República Argentina.